Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi exesposa se convirtió en directora ejecutiva de un banco, y su nuevo esposo me despreciaba por dejar la preparatoria. Me dijo, ¿por qué no te separas de mi esposa? Así que decidí cerrar mi cuenta de $900 millones. Ahí estaba yo, intentando seguir adelante con mi vida un martes que empezó como cualquier otro martes malo, cuando el universo decidió lanzarme una granada justo en el desayuno. Hablo de ese momento en el que estás sentado en tu sillón favorito, quizás mirando el móvil, absorto en las preocupaciones del día a día, como decidir entre comida tailandesa o pizza para cenar. Y de repente, ¡boom! La vida te da un puñetazo en el estómago. La lluvia era ese molesto clima de Seattle, donde no llovizna, pero tampoco llueve a cántaros. Lo justo para hacerte cuestionar todas las decisiones que te trajeron a una ciudad donde el tiempo no se decide. Considerando todo, estaba teniendo una mañana relativamente buena. Mi último álbum estaba subiendo en las listas de éxitos. Tenía un concierto programado en Nashville la semana que viene, y mi cuenta bancaria parecía más saneada que el Instagram de un influencer de CrossFit. La vida era buena, sencilla y sin complicaciones, justo como me gustaba. Hasta que el cartero, el bueno de Frank, que lleva 5 años repartiendo mi correo y conoce todos mis hábitos de compra en Amazon, llamó a mi puerta con una expresión diferente. No era la típica expresión de aquí tienes tus facturas, sino algo que decía, prepárate, amigo, porque esta entrega es todo menos común. Hoy te traigo algo elegante, dijo, levantando un sobre que parecía costar más que el presupuesto mensual de la mayoría de la gente para la compra. Me refiero a papel blanco impecable, de esos que probablemente salen de una papelería boutique donde cobran $50 por algo que es básicamente papel reciclado con pretensiones. La dirección estaba escrita con una caligrafía tan perfecta que parecía escrita por un robot entrenado para complacer. Frank me entregó el sobre con la reverencia que normalmente se reserva para reliquias sagradas o billetes de lotería. Y supe, con solo mirarlo, que lo que hubiera dentro perturbaría mi vida perfectamente orquestada de feliz ignorancia. El problema con los sobres blancos elegantes es simple, nunca traen buenas noticias. Las facturas vienen en sobres marrones apagados. El correo basura viene en sobres coloridos con muchos signos de exclamación. ¿Pero sobres blancos elegantes? Esos están reservados para bodas, funerales y otros eventos que cambian la vida que no pediste y con los que no quieres lidiar. Me quedé allí, de pie en la puerta, con la lluvia a cántaros, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. El remitente me revolvió el estómago más rápido que un desplome de la bolsa. Clare Morrison. Bueno, técnicamente, ya no era Morrison, ¿verdad? Probablemente se había cambiado el apellido por uno más corporativo, más acorde con su nueva vida de comidas de negocios y adquisiciones hostiles. Clare, mi exesposa, la mujer que se fue de mi vida hace 3 años, con la frialdad de quien cancela una suscripción a Netflix. Un día nos casamos. Al siguiente, estaba haciendo las maletas y explicándome cómo nos habíamos distanciado y necesitábamos cosas diferentes. Ella quería carteras de valores y oficinas en esquina. Yo quería hacer música y disfrutar de la vida. Estas dos visiones de la felicidad eran tan compatibles como el agua y el aceite. No habíamos hablado desde que firmamos los papeles del divorcio. Ni un solo mensaje, ni una sola llamada, ni un encuentro incómodo en Starbucks. Ella se había refugiado en su mundo de torres de cristal e informes trimestrales, mientras yo permanecía en el mío, entre trabajos nocturnos y libertad creativa. Era como si existiéramos en universos paralelos que nunca tendrían la oportunidad de cruzarse de nuevo hasta ese maldito sobre. Lo dejé a un lado, tirado sobre la encimera de la cocina, tratando de ignorar su existencia. Preparé otra taza de café, revisé mis correos electrónicos e incluso lavé los platos. Cualquier cosa con tal de evitar la bomba que Clare había decidido lanzar sobre mi pacífica existencia. Pero el sobre seguía allí, provocándome con su caligrafía impecable y su papel caro, como una bomba de relojería literaria a punto de explotar. Finalmente, tras una hora de ese ridículo baile, cedí. Porque la verdad es esta, la curiosidad mata más que gatos. Mata el sentido común, el instinto de supervivencia y cualquier esperanza de vivir una vida sin dramas. Abrí el sobre con la gracia de un oso hambriento que ataca una cesta de picnic. Y dentro, encontré un trozo de cartulina, probablemente más caro que mi primer coche. Una invitación de boda,
escrita a mano con esmero y grabada en oro. Clare Morrison te invita cordialmente a celebrar su boda con Owen Ward. Bla, bla, bla. En un local carísimo del centro. Pero aquí está la gracia. Al final, con su letra, que reconocería en cualquier sitio, había 4 palabras sencillas que me subieron la presión como si me hubiera tomado 5 bebidas energéticas. Espero que asistas. Eso fue todo. Sin explicaciones. Ni un me parece raro, ni un disculpa el silencio de estos 3 años. Solo esas 4 palabras, escritas con la confianza despreocupada que sugería que asumía que lo dejaría todo para verla casarse con otro hombre. La audacia era impresionante. Sinceramente, ¿quién hace eso? ¿Quién invita a su exmarido a su boda sin siquiera avisar? Fue o la cosa más desconsiderada que había hecho, o la más calculada. Conociendo a Clare, probablemente ambas. Debería haber tirado la invitación a la basura. Debería haberme reído. Quizás incluso haberle enviado una nota de agradecimiento educada y haber seguido adelante con mi vida. Habría sido la decisión inteligente, la respuesta madura, el tipo de cosa que haría un adulto equilibrado. En cambio, 2 días después, me encontré frente a mi armario, intentando decidir qué traje sería apropiado ponerme mientras veía a mi exesposa casarse con otro hombre. Porque al parecer soy un glotón de castigo y el universo tiene un sentido del humor pervertido. Así que ahí estaba yo, contra mi instinto, preparándome para ir a la boda de Clare. No porque quisiera, no porque pensara que sería divertido, sino porque a veces la vida te lanza un reto disfrazado de invitación, y eres lo suficientemente tonto como para aceptarlo. ¿Qué podría salir mal? Entrar en ese salón de baile era como atravesar un portal a un mundo donde el dinero parecía haber resuelto todos los problemas conocidos por la humanidad, incluyendo la escasez de la decencia humana más básica. El tipo de lugar donde hasta el aire parecía caro, como si respirar costara más y te cobraran después. Todo el ambiente rezumaba tanta riqueza y presunción que casi esperaba que alguien me pusiera un precio solo por vivir en ese mismo código postal. Las lámparas de araña que colgaban del techo parecían hechas a mano por ángeles con formación en diseño de interiores, proyectando una luz dorada que lo hacía brillar todo, como si estuviéramos en un cuento de hadas escrito por un gestor de fondos de inversión. Había cristales por todas partes. Probablemente valían más que las casas de la mayoría. Lanzaban pequeños arcoíris por la habitación, como una bola de discoteca de la naturaleza, solo que más elegante y 1000 veces más cara. Y la gente, Dios mío, la gente. Era como si alguien hubiera tomado todos los estereotipos sobre los ricos y hubiera decidido organizar una convención. Las mujeres lucían vestidos de diseñador que costaban más que mi coche. Sus joyas reflejaban la luz como arbolitos de Navidad andantes hechos de diamantes y buenas inversiones. Los hombres parecían salidos de un catálogo titulado «Cómo vestir para demostrar que no sirves para nada». Todos llevaban trajes a medida y relojes, que probablemente tenían sus propias pólizas de seguro. Yo, por mi parte, hice todo lo posible por mimetizarme con la multitud. Sombras, que era básicamente mi ambiente habitual en cualquier evento social, pero sobre todo en aquellas ocasiones en las que me sentía como un impostor que se había entrometido sin querer en la vida de alguien. Pedí una bebida a uno de esos elegantes camareros que se movían como si estuvieran realizando una coreografía y me acomodé cerca de una pared, desde donde podía observar el circo sin formar parte del espectáculo. Un cuarteto de cuerda tocaba en un rincón, el tipo de música clásica que se supone que te hace sentir sofisticado y culto, aunque la mitad del público probablemente estaba más interesado en hablar de sus últimas elecciones bursátiles que en apreciar los matices de Mozart. Observé a las parejas deslizándose por la pista de baile como si participaran en un reality show sobre riqueza, todos con sonrisas forzadas y conversaciones vacías sobre casas de vacaciones y mantenimiento de yates. Entonces lo vi a él, Owen Ward, el nuevo esposo de Clare, y aparentemente el rey de este castillo de pretensiones. Permítame pintar un retrato de este tipo, porque era justo lo que se esperaría de alguien que considera el dinero una extensión de su personalidad. Era alto, pero no de forma natural. Más bien parecía estirado por una percha de hombre rico, diseñada para añadir un toque de superioridad. Su smoking estaba tan perfectamente confeccionado que parecía cosido directamente a su cuerpo por artesanos italianos que juraban que todo pareciera importante. ¿Y ese Rolex en su muñeca? No solo daba la hora. Gritaba, «Tengo más dinero del que verás en tu patética vida», en 17 idiomas diferentes. Pero su cara. ¡Ay, su cara! Esa expresión, esa sonrisa irónica, que decía que había nacido con una cuna de oro tan metida en el culo que, de alguna manera, se había instalado en su cerebro y había reemplazado todas las emociones humanas normales que de otro modo podrían existir allí. La clase de mirada que decía que nunca había trabajado un solo día de su vida por nada que realmente importara.
Nunca se había enfrentado a nada más difícil que decidir que ya te llevara a los Hamptons. Hacía todo lo posible por permanecer invisible, saboreando mi bebida cara y observando el espectáculo como si se tratara de un estudio antropológico, cuando el radar de Owen aparentemente detectó a alguien fuera de su ámbito de excesos. Se deslizó hacia mí con la confianza de quien nunca había escuchado un no en toda su privilegiada vida. Su sonrisa irónica se ensanchó al acercarse. Casi podía ver cómo le daba vueltas la cabeza, probablemente intentando decidir si era un empleado perdido o solo una organización benéfica a la que Clare había invitado por un retorcido sentido de responsabilidad social. «Pareces un poco perdido», dijo. Y su voz tenía ese tono particular que solo se adquiere tras años de hablar con la gente como si fueran inferiores. Era suave, pero con un tono condescendiente que me puso los pelos de punta. «Estás aquí con el personal de catering». Casi me reí. Ahí estaba, la personificación viviente de todo lo malo del sistema de clases estadounidense, dando por sentado que cualquiera que no pareciera salido de un catálogo de Brooks Brothers estaba allí para servir bebidas o limpiar lo que dejaban sus amigos importantes. «No», respondí, dándole un sorbo a mi bebida y viendo cómo su expresión cambiaba ligeramente al no disculparme de inmediato por estar cerca de él. Fue entonces cuando invadió mi espacio personal, con la seguridad agresiva que solo emana de quien nunca se preocupa por las consecuencias. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando ganado, examinando mi traje prêt-à-porter, probablemente calculando mi valor según mi elección de corbata. «Dejaste la preparatoria, ¿verdad?», dijo. Y ahí estaba, el equivalente verbal a una bofetada, con la crueldad despreocupada de quien cree que ser un __ es un lujo ganado con su fortuna. «¿Por qué no te haces un favor y cortas lazos con mi esposa?». El salón de baile parecía haberse vuelto un poco más silencioso a nuestro alrededor, como si el universo mismo contuviera la respiración esperando ver cómo se desarrollaba esto. Podía sentir las miradas girando hacia nosotros, esa clase de atención discreta que la gente rica da cuando cree que un drama potencial podría ser entretenido. ¿Y saben qué? No me inmuté. Ni por un segundo. Porque la verdad sobre tipos como Owen es simple. Están acostumbrados a intimidar a quienes tienen algo que perder. Personas que necesitan su aprobación, su dinero, sus contactos para sobrevivir. No están acostumbrados a tratar con alguien a quien realmente no le importa su opinión ni sus amenazas. En lugar de intimidarme, sonreí. No una sonrisa amistosa, ni nerviosa, sino la clase de sonrisa que dice, «Tío, no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Y esto va a ser mucho más divertido de lo que crees». Era la sonrisa de alguien que ha sido subestimado toda su vida y que ha aprendido a saborear el momento en que la gente se da cuenta de que ha cometido un error colosal. «Abandonaste la preparatoria», repetí, dejando las palabras flotando en el aire. «Sí, se podría decir eso». La sonrisa irónica de Owen se ensanchó, como si finalmente hubiera confirmado todo lo que sospechaba sobre mí. El pobre hombre probablemente pensó que se trataba del típico caso de alguien que había renunciado a la vida, rogando por la atención de su exitosa exesposa. Ya estaba escribiendo la historia en su cabeza, y disfrutaba cada minuto. «Bueno», dijo, ajustándose la corbata, absurdamente cara. «Creo que nos entendemos». Estábamos a punto de entendernos. Pero no de la forma que él imaginaba. Justo cuando pensaba que la noche estaba a punto de convertirse en uno de esos concursos de egos en los que claramente no quería competir, oí una voz que, más que un anuncio ambulante de un fondo fiduciario, pertenecía a un ser humano. Una voz familiar que atravesó el ambiente pretencioso como un salvavidas lanzado a un hombre que se está ahogando. «Veo que todavía estás haciendo amigos». Me giré y allí estaba Ryan Clark, el hermano menor de Clare, con aspecto de ser el único en todo el circo que no le había vendido el alma al dios de las fusiones y adquisiciones. Me sonreía con esa misma mirada pícara que tenía desde los 15. La clase de sonrisa que indicaba que estaba a punto de decir algo que nos metería en problemas o haría la noche mucho más divertida. Probablemente ambas cosas, considerando a Ryan. Ryan siempre había sido la oveja negra de la familia Clark, lo cual era toda una hazaña considerando que yo me había casado con alguien de esa dinastía disfuncional. Mientras que Clare era pura ingenio y ambición calculada, Ryan era tranquilo y genuinamente curioso por el mundo más allá de las cotizaciones bursátiles. Prefería pasar la noche del viernes en un pequeño club de jazz que frecuentar un evento corporativo, lo que lo convertía, sin duda, en mi miembro favorito de la familia Clark. Cuando Clare y yo aún cuidábamos de las apariencias en nuestro matrimonio en crisis, Ryan solía aparecer en mis conciertos cada vez que tocaba en clubes locales. No porque se sintiera obligado a apoyar al marido de su hermana, sino porque entendía de verdad que la música no era solo ruido de fondo mientras se discutían asuntos importantes. Se sentaba allí,
Tomaba una cerveza y escuchaba la música como si significara algo para él. ¿Sabe quién eres?, preguntó Ryan, asintiendo con la cabeza hacia Owen, que seguía allí de pie, con aspecto de haber ganado un concurso imaginario al mayor, en una sala llena de profesionales, No, respondí, y no pude evitar sonreírle. Porque ya sabía a dónde iba esto, y sería hermoso. Los ojos de Ryan se iluminaron como los de un niño que acaba de descubrir que la Navidad se adelanta este año. Miró a Owen, quien seguía disfrutando de lo que probablemente creía una sesión de acoso exitosa, completamente ajeno a que acababa de pisar la mayor mina terrestre de su privilegiada vida. Será divertido verlo, dijo Ryan, con esa voz tan peculiar, como si ya estuviera componiendo la historia que contaría en las cenas familiares durante la próxima década. Ese hombre se cree el jefe. Ya verás a ver si descubre la verdad. Mira, esto es lo que diferenciaba a Ryan de todos los demás en su familia. Realmente prestó atención a lo largo de los años. Mientras Claire estaba ocupada ascendiendo profesionalmente y fingiendo que su pasado no existía, Ryan estaba al tanto de lo que yo hacía desde el divorcio. No con un tono de acosador inquietante, sino más bien como, oye, mi excuñado está haciendo cosas geniales. Sabía de la gira europea que agotó las entradas en 3 ciudades. Sabía del álbum que encabezó las listas de jazz y estuvo allí 6 semanas. Sabía de las colaboraciones con artistas cuyos nombres eran fácilmente reconocibles para quienes no necesitaban subtítulos para entender la cultura. Y lo más importante, sabía de dinero. Ese dinero que hace llorar de envidia a los banqueros. Pero Owen no sabía, __. Owen vio a un tipo con traje de diseñador que no se inclinó de inmediato ante el altar de la riqueza heredada. Y se hizo suposiciones. Suposiciones enormes, estúpidas y costosas que estaban a punto de estallarle en la cara como un instrumento financiero diseñado por gente que creía que las matemáticas eran solo una suposición. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en descubrirlo?, pregunté, genuinamente curioso sobre la cronología de este desastre en particular. Ryan miró a su alrededor, observando que la multitud ya empezaba a sacar sus teléfonos. Porque a los ricos les encanta ver a otros ricos haciendo el ridículo. Es como su versión de telerrealidad, solo que con más champán y menos consecuencias para la gente que realmente importa. Basándome en el coeficiente intelectual colectivo de esta clase, dijo Ryan, fingiendo reflexionar sobre la situación. Diría que unos 30 segundos después de que alguien busque tu nombre en Google. Lo cual probablemente esté sucediendo ahora mismo. Tenía razón, por supuesto. Ya veía cabezas girando, gente susurrando con la intensidad urgente que suele reservarse para las caídas de la bolsa o los escándalos de famosos. Las pantallas de los celulares se iluminaban por la sala como luciérnagas digitales mientras la gente empezaba a atar cabos y se daba cuenta de que estaban presenciando algo que daría que hablar en ciertos círculos durante meses. ¿Sabes?, continuó Ryan, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Claire nunca le habló de ti. ¿De en qué te convertiste después del divorcio? Solo dijo que te dedicabas a la música, y lo dejó ahí. Esto me sorprendió un poco. No era que Claire hubiera sido imprecisa sobre mi situación actual. Era típico de alguien que probablemente consideraba nuestro matrimonio una breve distracción de su verdadera vocación como directora ejecutiva. Pero el hecho de que no mencionara la parte del éxito, la parte del dinero, la parte en la que su exmarido, quien abandonó la universidad, logró construir un imperio mientras ella estaba ocupada maquinando y despidiendo gente para aumentar las ganancias trimestrales. Eso sí que fue una sorpresa. Se hace pasar por inexistente, dijo Ryan, con un tono casi de disculpa en la voz, como si le avergonzara el comportamiento de su hermana. Owen sabe que estuviste casado con ella, pero cree que eres una especie de músico fracasado que nunca llegó a nada. Lleva meses bromeando sobre ti. Eso fue interesante. Owen hablaba, de mí sin siquiera saber quién era, construyendo toda una narrativa sobre el exmarido fracasado de Claire, quien no pudo triunfar en la vida real. Era como si hubiera construido una fantasía donde él era el hombre exitoso, el hombre que rescató a Claire de sus malas decisiones y le dio la vida que se merecía. La ironía era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla de oro macizo con incrustaciones de diamantes. Aquí estaba este hombre que probablemente nunca había creado nada en su vida, salvo refugios fiscales y formas de evitar pagar su parte justa, menospreciando a alguien que consideraba un fracaso, mientras estaba de pie en una sala llena de gente a punto de darse cuenta de lo equivocado que estaba. Esto va a ser épico, dijo Ryan. Y tenía razón. Sería absolutamente hermoso. Catastróficamente épico. Me quedé allí, viendo a Owen pavonearse como un pavor real que acaba de descubrir que tiene plumas. Y mi mente decidió viajar en el tiempo. Ya sabes cómo hace eso el cerebro, ¿verdad?
Cuando estás en medio de algo importante, y de repente dice, oye, ¿recuerdas cuando todo era diferente? Y de repente, ya no estás en el presente. Te ahogas en el pasado, como si te lo tragara un mar de fotos antiguas y arrepentimientos. Pude ver a Claire al otro lado de la sala, toda arreglada con un vestido de novia que probablemente costaba más que los coches de la mayoría, haciendo el papel de novia avergonzada ante un público más interesado en la barra libre que en su felicidad. Pero lo que realmente vi fue a la chica que conocí cuando teníamos 17 años, y fuimos tan estúpidas como para creer que teníamos nuestras vidas resueltas. En aquel entonces, Claire Morrison era una fuerza de la naturaleza que irrumpió en mi vida como un huracán, vestida con uniforme escolar. Ya era ambiciosa, sí, pero de una forma emocionante, no devastadora. Tenía grandes planes y los hablaba con una pasión que te hacía querer aferrar la vida por el cuello y sacudirla hasta que te diera todo lo que querías. Y yo, era solo una niña que descubrió que las teclas del piano tenían más sentido que los libros de texto, que la música era el único idioma que dominaba con total fluidez. No planeaba el futuro porque estaba demasiado ocupado viviendo el presente. Demasiado absorto en la magia de crear algo de la nada, de tomar el silencio y transformarlo en algo que pudiera hacer sentir a la gente cosas que ni siquiera sabía que eran capaces de sentir. Nos conocimos en una cafetería del centro, un lugar que probablemente se ha aburguesado hasta el olvido, pero en aquel entonces era solo un pequeño local con un café decente que no te echaba por quedarte allí durante horas. Estaba allí casi todas las tardes después de faltar a clases a las que debería haber asistido, practicando progresiones de acordes y fingiendo ser una especie de artista torturado en lugar de una simple desertora del instituto con delirios de grandeza. Claire llegaba después del equipo de debate, del consejo estudiantil o de cualquier actividad de alto rendimiento que estuviera haciendo esa semana. Pedía algo complicado, sin espuma y con chupitos extra, y se sentaba en la mesa de al lado, con los libros desperdigados como si intentara absorber todo el conocimiento humano por ósmosis. Ella era todo lo que yo no era. Organizada, centrada, con una determinación que hacía que mi vida relajada pareciera una vida de sonámbulo. Pero lo que pasa con los polos opuestos que se atraen es que a veces funciona, al menos por un tiempo. Le fascinaba mi total despreocupación por el éxito tradicional. Y a mí, me atraía su certeza de que el mundo era algo que se podía conquistar si se trabajaba lo suficiente y se tomaban las decisiones correctas. Me escuchaba tocar esos conciertos improvisados en un rincón de la cafetería, y sus ojos brillaban como si estuviera viendo magia en tiempo real. Lo haces parecer tan fácil, dijo una vez, después de que pusiera algo que había escrito sobre el sonido de la lluvia en la ventana. Es como si hablaras un idioma que los demás no entendemos. Eso fue cuando todavía era lo suficientemente ingenuo como para pensar que la admiración y el amor eran lo mismo, que alguien pensara que tienes talento era lo mismo que alguien te entendiera de verdad en el fondo. A Claire le encantaba lo que hacía, pero nunca entendió por qué. Para ella, todo debía tener un propósito, una meta, un resultado medible. La música era hermosa, sí, pero, ¿de qué servía si no conducía a algo concreto? No se puede vivir de la música para siempre, empezó a decir alrededor de nuestro segundo año de matrimonio, cuando la novedad de estar casada con un hombre creativo se disipó y la realidad empezó a invadir la puerta como un cobrador. Hay que pensar en el futuro, en la estabilidad, en construir algo real. Real, como si lo que yo hacía no fuera real. Como si las canciones que escribía, el público para el que tocaba y los sentimientos que ponía en cada nota fueran de alguna manera menos legítimos que sus hojas de cálculo, planes de negocios y proyecciones a 5 años. Era como si hubiera decidido que todo lo que no se pudiera incluir en un portafolio no valía la pena. Esa pasión era solo un lujo para quienes no necesitaban preocuparse por cuestiones prácticas. Las peleas empezaron pequeñas. Pequeños comentarios aquí y allá sobre responsabilidad, crecimiento e integración al mundo real. Pero se hicieron más grandes, más fuertes, más frecuentes, hasta que nuestro apartamento se convirtió en un campo de batalla donde libramos una guerra que ninguno de los dos entendía del todo. Ella quería que yo fuera alguien que no era. Y yo quería que me quisiera por quien era, no por quien ella creía que podía llegar a ser. Esto no funciona, dijo un martes por la mañana, de pie en nuestra cocina con la maleta hecha, como si llevara semanas planeando su escapada. Queremos cosas diferentes. No, Claire. Yo quería hacer música, viajar, conocer gente interesante y experimentar todo lo que la vida me ofrecía. Ella quería opciones sobre acciones, oficinas corporativas y el éxito que conlleva ascender en la escala corporativa. Éramos tan compatibles como el agua y el aceite, o los republicanos y el sentido común, o cualquier otra metáfora de cosas que simplemente no se mezclan, por mucho que lo intentes. No te pido que cambies, dijo, lo cual era la mayor mentira que había oído desde que los políticos empezaron a prometer reformas sanitarias.
Me había estado pidiendo que cambiara desde el momento en que dijimos sí, quiero. Cada conversación sobre mi carrera, cada sugerencia sobre oportunidades de networking, cada comentario sobre trabajos reales, todo era una clave para que dejara de ser quien soy y me convirtiera en quien ella necesitaba que fuera. Así que la dejé ir. No porque no la quisiera, sino porque a veces amar a alguien significa aceptar que no son el uno para el otro, que solo son dos personas confundidas por querer lo mismo cuando en realidad querían vidas completamente diferentes. Ella ascendió en la empresa peldaño a peldaño, coleccionando ascensos y oficinas como trofeos en un juego que yo nunca supe jugar. Y yo me lancé a la carretera con mi música, tocando en locales de costa a costa, construyendo algo que me importaba, aunque no tuviera sentido para nadie más. Caminos diferentes, metas diferentes, definiciones diferentes del éxito. Simplemente nunca pensé que esos caminos se volverían a cruzar, especialmente en su matrimonio con alguien que consideraba el dinero un rasgo de personalidad. Mientras Clare se dedicaba a escalar su carrera como si fuera el Everest de informes trimestrales y adquisiciones hostiles, yo estaba allí haciendo lo que siempre he hecho mejor, componer música y negarme a disculparme por ello. La diferencia ahora era que esta vez no tenía a nadie susurrándome constantemente al oído sobre preocupaciones prácticas y responsabilidades del mundo real. Esta vez, descubrí lo que sucede cuando persigues tu pasión sin una red de seguridad, un plan B o una pareja que considera tus sueños hermosos pero, en última instancia, insignificantes. Resulta que cuando no estás constantemente cuestionándote ni intentando encajar en la idea de éxito de otra persona, pueden suceder cosas increíbles. ¿Quién lo diría? Los primeros meses después del divorcio fueron difíciles. Lo admito. No porque me rompieran el corazón. Bueno, no del todo. Sino porque, de repente, tuve que descubrir cómo ser una persona sin que la mitad de mi identidad estuviera atada a las expectativas de otra persona. Fue como aprender a caminar de nuevo, solo que en lugar de fisioterapia, tuve musicoterapia. Y en lugar de un hospital, tuve todos los bares, cafeterías y discotecas clandestinas que me permitieron montar mi teclado y tocar. Empecé con algo pequeño, porque así es como se construye algo real. Espectáculos locales en lugares donde el público estaba más interesado en la conversación que en el entretenimiento, donde el sistema de sonido se mantenía unido con cinta adhesiva y oraciones, donde recibir un pago significaba la diferencia entre comer ramen o ir de compras esa semana. Pero lo bueno de los locales pequeños es que son honestos. La gente que asiste no está porque el departamento de marketing les haya dicho que deberían estar. Están ahí porque quieren estar, porque algo la música les llega de una manera que ese, fabricado de la radio nunca pudo. Y poco a poco, como ver crecer una planta, si eres de los que tienen paciencia para eso, mi público empezó a crecer. No como un estadio lleno, ni como un Madison Square Garden abarrotado, sino como gente de verdad que se preocupa. El tipo de crecimiento que ocurre orgánicamente, persona a persona, conversación a conversación, cuando alguien escucha algo que le conmueve y decide contárselo a sus amigos. No buscaba fama, fortuna ni nada de eso de Hollywood. Buscaba conectar. Ese momento en el que estás tocando y miras al público y ves que tu música les llega al alma, haciéndoles sentir algo que habían olvidado que eran capaces de sentir. Esa era la droga a la que era adicto. Eso era lo que me mantenía en pie durante las habitaciones de hotel de mala muerte, los largos viajes en coche y las noches en las que me preguntaba si Clare tenía razón en todo. Pero entonces ocurrió algo curioso. La música empezó a viajar más lejos de lo que jamás había planeado. Gracias a esa cosita llamada Internet, que empezaba a descubrir cómo ser útil para algo más que discutir con desconocidos y ver vídeos de gatos. La gente grababa mis sesiones en sus teléfonos, publicaba vídeos en redes sociales y compartía canciones con amigos a 3 estados de distancia. Mi música se propagaba como un virus benévolo, infectando a la gente con la idea de que quizá aún había espacio en el mundo para algo auténtico, honesto y sin pulir. Toqué en cafés parisinos donde los camareros hablaban inglés mejor que la mitad de los turistas y el vino costaba menos que un Starbucks en mi ciudad. Actué en teatros de Tokio, donde el público era tan respetuoso y atento que se podía oír caer un alfiler entre canción y canción, donde trataban la música en vivo como si fuera una especie de ritual sagrado, en lugar de ruido de fondo para sus conversaciones. Me encontré en un sótano de Harlem donde la historia del jazz estaba literalmente grabada en las paredes, donde leyendas habían tocado antes que yo y probablemente volverían. Donde la música se sentía parte de algo más grande que cualquier artista individual. Cada escenario me enseñó algo nuevo. No solo sobre música, sino sobre las personas, sobre lo que las conmueve y lo que les importa, y cómo una canción puede significar cosas completamente distintas para cada persona, aunque siga siendo la misma colección de notas y letra. Estaba recibiendo una educación que ninguna escuela de negocios podría haberme brindado.
Aprendí sobre la naturaleza humana, la conexión y la extraña alquimia que surge cuando abres tu alma y confías en que alguien te comprenderá. Y en algún punto del camino, sin darme cuenta, empecé a ganar dinero. Dinero de verdad. No el dinero que ganas tocando en bodas y fiestas de cumpleaños, sino el que te hace darte cuenta de que tal vez esto de seguir tu pasión no es solo para niños ricos y gente sin dinero. Los contratos para álbumes empezaron a llegar, porque, al parecer, cuando creas una base de fans de verdad en lugar de intentar fabricarla, las discográficas empiezan a prestar atención. Los patrocinios surgieron porque las marcas se dieron cuenta de que los artistas auténticos con seguidores genuinos valían más que las estrellas pop fabricadas y sin alma. Surgieron oportunidades de inversión porque, al parecer, cuando se es bueno creando algo que la gente quiere, también se es bastante bueno reconociendo el valor en otras áreas. Pero aquí está el problema. Yo no buscaba la riqueza. Nunca fui de los que soñaban con nadar en piscinas de dinero como una especie de tío Gilito financiero. El dinero era solo una consecuencia, un efecto secundario de hacer lo que amaba y hacerlo lo suficientemente bien como para que la gente estuviera dispuesta a pagar por el privilegio de experimentarlo. Era una validación, sí, pero no la que proviene de la aprobación externa. Era la que proviene de saber que has construido algo real, algo que importa, algo que no se puede comprar, fabricar ni enfocar. A los 30, tenía una cartera de proyectos que haría llorar de envidia a los amigos corporativos de Clare. Propiedades de inversión, startups tecnológicas, un sello discográfico realmente rentable. Todos los sueños capitalistas a los que todos deberíamos aspirar. La diferencia es que lo logré siendo yo mismo en lugar de fingir ser otra persona, siguiendo mis instintos en lugar del plan de negocios de alguien más. Y lo mantuve en secreto. Nada de comunicados de prensa anunciando mi patrimonio neto. Nada de entrevistas sobre mi estrategia de inversión. Nada de publicaciones en redes sociales presumiendo el saldo de mi cuenta bancaria. Porque la verdadera riqueza, la que realmente importa, no necesita presumir. Simplemente existe, silenciosa y segura, como una canción bien tocada que no necesita un volumen extra para expresarse. Así que allí estaba yo, en ese salón que gritaba, tenemos más dinero que Dios y no nos avergonzamos de ello. Observando a Clare moverse por la sala como si se postulara a la presidencia de los Estados Unidos de los ricos. Por fin había llegado a donde siempre había querido estar. Directora ejecutiva de un banco, con una oficina en la esquina y una vista que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría. Toda la fantasía de reina corporativa que había perseguido desde que tenía edad suficiente para entender lo que era una opción sobre acciones. Y Owen básicamente se ganó la lotería al casarse con la corona de Clare. No solo estaba consiguiendo una esposa, estaba accediendo a un imperio financiero, a una red de contactos que podía hacer o deshacer carreras, y a la clase de estatus social que el dinero no puede comprar. Pero casarse con la persona adecuada sí. Era como una especie de príncipe consorte corporativo, aprovechando la influencia de Clare y alcanzando un nivel de importancia que nunca había alcanzado por sí solo, lo que hacía que lo que estaba a punto de suceder fuera mucho más dulce. Verás, Owen acababa de terminar su discursito sobre cómo debería cortar lazos con su esposa, pronunciado con la sutil gracia de un mazazo en la cara. Estaba allí de pie, con el pecho inflado, como un gallo que acaba de ganar una pelea, probablemente esperando a que me metiera el rabo entre las piernas y saliera hecho una furia de su elegante fiesta como un perro regañado. Pero ahí está el problema con los abusadores. Y no te confundas, Owen solo era un abusón con mejor ropa y una cuenta bancaria más grande. Solo son peligrosos cuando les das poder sobre ti. Cuando te importa su opinión, cuando necesitas su aprobación, cuando temes lo que puedan hacerte, eliminas ese miedo, les quitas la ventaja, y de repente son solo personas pequeñas y tristes que hacen ruido. Así que cuando Owen me dio su ultimátum con toda la confianza de alguien que nunca había sido desafiado en su privilegiada vida, decidí obedecer, pero no de la forma que él esperaba. Tomé mi teléfono porque, claro, eso requeriría tecnología. Hoy en día, todo lo importante en el mundo moderno ocurre a través de una pantalla. Y lanzar bombas nucleares sobre el ego de alguien no es una excepción. No se me escapó una hermosa ironía. Aquí estaba un hombre que se había casado con una mujer del mundo bancario, que probablemente creía entender el dinero, el poder y la influencia, y que acababa de insultar a uno de los clientes más importantes de su propio banco sin siquiera darse cuenta. Era como ver a alguien patear un avispero con los ojos vendados, solo que los avispones eran cebo legal y estaban a punto de invadir todo su imperio financiero. Lo mejor es que esto era solo el principio. Tras mi breve anuncio, fue como ver caer fichas de dominó, solo que en lugar de fichas de madera, fue la cuidadosamente construida jerarquía social de la élite de Manhattan derrumbándose en tiempo real.
El juego de poder que Owen creía tener en sus manos se convirtió en un desastre de proporciones épicas. Intentó recomponerse, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. Las primeras llamadas ya se habían hecho, y las primeras preguntas comenzaron a surgir. El tipo de preguntas que te hacen reconsiderar tus decisiones vitales, en su caso, lo que quedaba de su fachada de superioridad. No puedes. Empezó, pero la frase se le ahogó en la garganta. Se quedó sin palabras, como un artista intentando pintar un lienzo en blanco, sin saber qué hacer con el lienzo que, en su caso, se había convertido en un reflejo de su propia estupidez. Con cada segundo que pasaba, perdía más control, más territorio. Fue entonces cuando vi a Claire realizar el movimiento más predecible de la noche. Se acercó a él, intentando recuperar lo que quedaba de su fachada de control, pero sus ojos ya estaban vidriosos, vacíos de cualquier esperanza de salvar la situación. No se había dado cuenta de la magnitud de lo que acababa de revelar. No solo a Owen, sino a todos los presentes. El imperio que había construido a lo largo de los años, a base de contactos y dinero, empezaba a desmoronarse por dentro, como si presenciara una destrucción que no podía evitar, aunque quisiera. No tuve que mover un dedo. Lo que había dicho, el simple hecho de ser quien era, lo hizo todo por mí. Los murmullos comenzaron a extenderse, y pude ver que en cuestión de minutos, la palabra 900 millones estaría presente en todas las conversaciones. El salón, que antes había estado lleno de sonrisas falsas y conversaciones vacías sobre yates y apartamentos de lujo, ahora estaba lleno de nerviosismo y tensión. Todos calculaban el impacto que esto tendría en sí mismos. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién más tenía algo que perder? ¿Y quién había cometido el mayor error de la noche? Cuando Claire me miró por última vez, su mirada estaba llena de algo que no pude descifrar. Era algo entre la culpa y la vergüenza, pero también una especie de reconocimiento, una confirmación silenciosa de que nada volvería a ser igual. Lo que ella y Owen no habían entendido era que, tras la fachada del poder, el dinero y el estatus, lo que realmente importaba era la verdad. Y la verdad era que, al final, no importa cuánto tengas ni cuánto intentes controlar a quienes te rodean. Cuando la realidad se revela, no hay escapatoria. Ahora era mi turno de observar. Había jugado bien mis cartas, y las piezas se desmoronaban, una a una. No había vuelta atrás para nadie en esa habitación. A Claire y Owen solo les quedaba afrontar la verdad. Y al final, supe que cuando se calmara el polvo, el único imperio que quedaría en pie sería el que yo había construido con mis propias manos. Y sentado en primera fila ante esta escena espectacular estaba Ryan, que parecía que acababa de ganar la lotería. Encontrar el amor verdadero y descubrir el sentido de la vida, todo en el mismo lapso de 30 segundos. Supongo que no sabías con quién hablabas, dijo Ryan, con la voz apenas llena de satisfacción que da ver cómo el karma asesta un golpe preciso a quien lo merece. Intentó mantener una expresión neutral, probablemente por una infundada lealtad familiar, pero sus ojos brillaban con esa alegría que suele reservarse para la mañana de Navidad o para ver a tu peor enemigo pisando un rastrillo. Y entonces empezó la verdadera diversión. Sabes que los ricos siempre dicen que son demasiado sofisticados para los chismes, demasiado refinados para los dramas triviales, demasiado ocupados tomando decisiones importantes como para preocuparse por los asuntos de los demás. Sí, eso es, completamente, guión bajo. A los ricos les encanta el chisme más que a nadie en el planeta. Se les da mejor fingir que hacen contactos o se mantienen informados sobre las condiciones del mercado que admitir que básicamente dirigen la cafetería escolar más cara del mundo. En cuanto mis palabras calaron hondo, todos los celulares en ese salón sonaron como si estuviéramos en un concierto de Taylor Swift, y ella simplemente empezó a cantar Shake It Off. Los dedos revoloteaban por las pantallas con la urgencia que normalmente se reserva para las caídas de la bolsa o los apocalipsis zombies. La gente buscaba mi nombre en Google más rápido que los adolescentes buscando a sus amores en Instagram. Y prácticamente podía sentir los momentos de «oh, mierda», extendiéndose entre la multitud como un incendio forestal en California durante la estación seca. En serio, oí susurrar a alguien en la mesa de atrás. Dios mío, guión bajo, eso es todo, fue la respuesta, seguida del sonido de alguien casi atragantándose con el champán. 900 millones, siseó otra voz. En su banco, en el banco de Owen, corrigió alguien, y pude oír la risa apenas contenida en su voz. En el banco de Claire. En cuestión de segundos, vi cómo la gente reconocía la situación como una serie de pequeñas explosiones en sus cerebros. Los ojos se abrieron de par en par, se quedaron boquiabiertos, y el ambiente general pasó de una elegante recepción de boda a asientos de primera fila en una ejecución pública. El tipo de ejecución pública donde el verdugo se decapita a sí mismo accidentalmente en lugar de
al prisionero, que era básicamente lo que Owen acababa de hacer. Vi a Owen arrebatarle el teléfono a Clare con una urgencia desesperada que sugería que esperaba que todo fuera una broma elaborada. Que tal vez Google le dijera que yo era, en realidad, un don nadie que había entrado de la calle con delirios de grandeza. Su rostro pasó de pálido a verde, a un blanco que estoy casi seguro no existe en la naturaleza, mientras miraba la pantalla, viendo cómo toda su visión del mundo se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. No me lo dijiste, le susurró a Clare, con la voz cargada de la clase de acusación que suele reservarse para crímenes de guerra o traiciones serias en las relaciones. No la traición divertida, como olvidar un cumpleaños, sino la que implica abogados, división de bienes y costosas sesiones de terapia. Clare guardó silencio, lo cual probablemente fue lo más inteligente que había hecho en toda la noche. ¿Qué se suponía que debía decir? Ah, por cierto, cariño, ¿recuerdas a mi exmarido, ese del que llevas meses bromeando? ¿Al que acabas de insultar y mandar a patadas? Sí, vale más que todo nuestro banco y probablemente podría comprar nuestra boda deducible de impuestos si quisiera. Esa conversación nunca iba a funcionar, por mucho que la abordara. Pero su silencio fue una especie de confesión. No. Decía todo lo necesario sobre cómo veía nuestro pasado, cómo había decidido presentárselo a su nuevo marido, cómo había borrado, en esencia, las partes de mi historia que no encajaban con su narrativa de pasar de perdedora a ganadora. Excepto que, para sorpresa de todos, cayó tan bajo que terminó en el equivalente financiero del sótano. Los rumores se hacían cada vez más fuertes. La gente ya ni siquiera fingía discreción. A los ricos les encanta ver a otros ricos fracasar estrepitosamente, sobre todo cuando alguien a quien nunca apreciaron recibe su merecido. Era el tipo de diversión que no podían tener, pero que estaban absolutamente dispuestos a presenciar, como si estuvieran en un espectáculo de circo cuyo acto principal es la caída de un gigante del escenario financiero. Estaba a medio camino de las escaleras, debatiendo si pedir un Uber o simplemente caminar un poco y dejar que el aire nocturno me despejara la mente, cuando oí el taconeo de unos tacones caros sobre el mármol detrás de mí. El sonido intentaba ser casual, pero había una urgencia que sugería que alguien corría para alcanzarme, sin querer sonar como si me persiguieran por la calle. Me equivoqué contigo. La voz de Clare atravesó el aire nocturno como un cuchillo en la mantequilla. Suave, pero pesada, como las voces cuando todo está en silencio. No me giré de inmediato porque, sinceramente, una parte de mí esperaba esta conversación y otra la temía. La espera triunfó. La oí acercarse, sus tacones repiqueteando como una cuenta regresiva hacia el desastre. Clare, con todo su universo de planes y victorias, estaba allí, detrás de mí, intentando encontrar la manera de decir algo más que una excusa vacía. ¿Crees que me arrastré a este matrimonio como si fuera una pieza de mi tablero? Su pregunta quedó flotando en el aire, con cierta impotencia, como si aún intentara convencerse de que tenía sentido. Solo quería ser feliz. Casi me reí, pero me contuve. Contento, feliz, qué palabra tan ridícula en nuestro contexto. Me giré despacio, sin prisa, viendo cómo sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y algo más. Quizás arrepentimiento, quizás vergüenza. No lo sabía. Lo que sabía era que, esa noche, nada volvería a ser igual. ¿De verdad crees que esto arreglará las cosas? Pregunté. La ironía en mi voz era evidente. Clare me miró y, por primera vez en mucho tiempo, no parecía tan segura de sí misma. Había oído sus palabras muchas veces, pero hoy ya no tenían el peso que recordaba. Se quedó allí, frente a mí, intentando reconstruir una historia que ni siquiera ella misma creía. No he cambiado, le dije. Y lo decía en serio. Al menos no de la forma que esperabas. Simplemente he construido una vida sin necesitar tu aprobación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Una declaración final que dejó claro que había superado cualquier necesidad de su validación. Y ahora podía verlo en sus ojos, la sensación de que el tiempo y la distancia habían logrado lo que los años de lucha entre nosotros no pudieron. Habían borrado el apego. La desesperación disfrazada de orgullo estaba ahí, pero ahora era solo una sombra. No era lo que ella imaginaba, o quizás como lo imaginaba. Clare finalmente comprendió que ya no tenía el control, no como creía. Yo había tomado lo que nos separaba y lo había convertido en algo más valioso. Mi propia libertad. Se quedó allí, paralizada por la misma constatación. Lo que creía poder controlar, lo que creía poder moldear, ya no reflejaba su vida con Owen ni su idea de un futuro perfecto. El éxito que me atribuía y se negaba a sí misma ya no importaba. En absoluto. Estaba bien sin ella, y esa era una verdad simple pero devastadora. El silencio, aunque incómodo, fue también uno de los momentos más sinceros que compartimos.
El mundo de arriba, donde el brillo de la ciudad parecía tan distante del caos que representaba, parecía invitarme a irme sin mirar atrás. Era libre. El peso de nuestras diferencias ya no pesaba tanto. Había encontrado mi propio camino. Y allí, en lo alto de esa escalera, donde el mundo parecía a punto de desintegrarse en un instante, solo quedábamos Clare, yo y la irreversibilidad de las decisiones que habíamos tomado. La miré una última vez, no con ira ni compasión, sino con la comprensión de que las vidas que habíamos construido habían tomado rumbos diferentes, y que este capítulo realmente necesitaba cerrarse. Ella, por su parte, simplemente se quedó allí, con la mirada apartada, en un último intento por ajustar su imagen a lo que creía haber logrado. Pero esa noche, y lo que sucedería después, demostró que el verdadero logro no se trataba de estatus ni dinero. Se trataba de poder mirarse al espejo y reconocer la persona que realmente era, sin necesidad de la aprobación de nadie. Y luego, con una última mirada a los escalones de mármol que conducían a la fiesta en ruinas, me di la vuelta y seguí caminando. Ya sabía que la noche tendría sus consecuencias, pero al ver cómo se desarrollaba todo en redes sociales, empecé a comprender la magnitud de la bomba que había lanzado. No fue solo una humillación pública para Owen. Fue un espectáculo completo, como si hubiéramos grabado un reality show de una vida que aparentemente solo existía en nuestras cabezas. Sin embargo, lo más fascinante fue el papel de todos los espectadores. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, todo me hizo darme cuenta de que Internet tiene un poder absurdo para transformar cualquier cosa, incluso el más mínimo error, en una epopeya de proporciones inimaginables. No me arrepentía. De hecho, la situación me divertía un poco. Al fin y al cabo, ¿quién no lo estaría? Ver a un hombre arrogante, cuyo mayor placer era menospreciar a los demás. Ser destruido por su propia ignorancia era una lección de karma que no iba a perderme. Sin embargo, lo mejor era saber que esta humillación no se desvanecería con el tiempo. No en un mundo donde todo se registra, se comparte y se perpetúa digitalmente. ¿La ironía? Mientras Owen intentaba desesperadamente borrar el desastre, solo estaba grabando su propia caída. Cuando llegó el vídeo de Ryan, no pude evitar reír. Owen, el que se sentía en la cima del mundo, completamente inalcanzable, ahora estaba allí, expuesto, frente a todos. Ryan parecía haber disfrutado ese vídeo más que cualquier otro momento de su vida. No se trataba solo de ver lo que sucedía a cámara lenta, sino de comprender que, al final, lo que siempre creyó tener, lo que siempre creyó controlar, se había desvanecido frente a todos, irreversiblemente. Abrí el vídeo y no pude evitar sonreír de satisfacción al ver a Owen completamente fuera de sí, perdido entre la sorpresa y el pánico. Y, al contrario de lo que muchos podrían esperar, mi satisfacción no provenía solo de verlo perder todo lo que creía tener. Provenía del simple hecho de saber que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que quienes usan el poder y el dinero para manipular, controlar y humillar a otros terminan siendo absorbidos por ella. Ryan tenía razón. Necesitaba ver esta mierda, porque al final, fue el tipo de justicia que me hizo comprender que la libertad de ser quien realmente eres vale mucho más que cualquier cosa que puedas poseer o ganar en las redes sociales o en un banco. La viralización del vídeo fue, sin duda, un espectáculo inesperado. Owen, el rey de la arrogancia, se encontraba ahora en el centro de un tsunami de burlas y críticas. Era la estrella del espectáculo, pero el público esperaba su colapso total, como si hubiera sido diseñado para ello. Cada nuevo chiste, cada meme, cada comentario en redes sociales era como una puñalada que lo golpeaba con precisión quirúrgica, exponiendo no solo su falta de carácter, sino también la frágil burbuja de superioridad que creía haber construido. Yo, en cambio, observaba todo con una satisfacción serena, casi relajante. Porque, mientras el mundo giraba en torno a Owen, me sentía completamente ajeno a quienes intentaban aprovecharse de su caída. Intentaban comprender algo que, de hecho, ya tenía claro. La verdadera venganza nunca se trataba de destrucción física o financiera. Se trataba de destruir el ego, desmantelar lo que una persona cree que es su identidad y verlo derrumbarse en tiempo real. Owen no había sido derrotado por mi golpe financiero, sino por la exposición pública de quién era realmente. Lo que más me complació fue que, incluso con todo el espectáculo viral, con todos los artículos y debates financieros, Owen seguía tan atrapado en su propia visión del mundo que ni siquiera podía reconocer el verdadero impacto de sus acciones. Le preocupaban las cifras y lo que le harían al banco, pero nunca consideró cómo lo vería el mundo ni cómo lo tratarían aquellos a quienes consideraba inferiores. Owen era un reflejo de lo que intentaba ocultar, su arrogancia, su falta de empatía y la fragilidad de una vida construida sobre mentiras y superficialidad. Mientras él estaba allí,
mirando su teléfono con el rostro desencajado por la frustración. Pensé, esto es lo que pasa cuando crees que puedes humillar a los demás sin consecuencias. Ya no necesitaba explicarle nada a nadie. No buscaba dinero ni fama. Solo quería ver hasta dónde podía llegar la verdad. Y, al parecer, iba mucho más allá de lo que imaginaba. Fue como si la última pieza del rompecabezas finalmente hubiera encajado. No importaba lo que hubiera pasado, ni lo que la gente pensara de mí o de Owen. La verdad, cruda y sin adornos, estaba ahí, en la suavidad de las teclas bajo mis dedos, en esas melodías sencillas que cobraban más significado cuanto más tocaba. No se trataba de venganza. No se trataba del drama que se desarrollaba en las redes sociales. Se trataba de la libertad de finalmente ser quien quería ser, libre de un mundo que constantemente me decía quién debía ser. Lo que hice no fue solo una puya para Owen o Clare, fue un recordatorio de que no debía preocuparme por las expectativas de los demás. Incluso en un mundo dominado por las apariencias y el rendimiento, aún había espacio para algo auténtico, algo que naciera de dentro. Quizás eso fue lo que más me satisfizo, ver cómo todos los juegos de poder, la riqueza y las apariencias se desmoronaban ante una verdad simple pero poderosa. Estaba viviendo mi verdad, sin miedo a perderlo todo por ello. A medida que la música se extendía por el apartamento, me perdí en ella. Cada acorde me llevaba más lejos, más profundamente, hacia mi verdadera identidad. El tiempo parecía extenderse, haciendo el momento aún más preciado. Allí, con el piano y el recuerdo de lo sucedido, encontré algo más preciado que cualquier fortuna, paz interior. Y cuando terminé, el silencio permaneció, pero no estaba vacío. Era un espacio completo, lleno de significado, lleno de quién era yo. No era solo feliz. Estaba en casa conmigo mismo, por fin. El resto del mundo, bueno, eso ya no importaba. Fue curioso cómo las cosas que más importan se revelan en los pequeños detalles. El banco del piano, la única pieza de mi vida que realmente resistió el paso del tiempo, parecía simbolizar más que solo el lugar donde tocaba. Representaba todo lo que había construido sin necesidad de que nadie me validara. Todo lo que no se logró con apariencias ni estrategias prefabricadas, sino con un propósito genuino y una pasión constante. A diferencia de Clare y Owen, quienes moldearon sus vidas según lo que el mundo consideraba éxito, yo construí la mía en torno a quien realmente era y quería ser. La ironía era que, al final, estaban más perdidos que nunca, intentando encajar en roles que nunca les correspondieron. La fórmula del éxito de Clare la había llevado a un punto en el que ya no podía ser auténtica, y Owen, bueno, solo intentaba mantener su fachada mientras su mundo se derrumbaba ante las cámaras. Mientras tanto, yo había alcanzado mi propio éxito, no el que aparece en revistas o en las noticias, sino el que se construye en silencio, sin esperar aplausos, simplemente siendo quien soy. Nunca necesité que nadie me dijera que valía la pena. No necesitaba una multitud que coreara mi nombre ni premios que validaran mi trabajo. La música era mi validación. Sentarme allí, tocando, sabiendo que estaba haciendo algo que me hacía sentir completa, era más satisfactorio que cualquier cantidad de ceros que pudieran añadirse a la cuenta bancaria de alguien. En el fondo, me di cuenta de que la verdadera victoria no residía en aplastar a mis enemigos ni en ver sufrir a otros por sus mentiras e ilusiones. Residía en vivir mi verdad, incluso si eso significaba ser incomprendido e ignorado por quienes solo veían el mundo superficialmente. Owen y Clare habían intentado, de muchas maneras, ocultar la verdad tras sus fachadas. Yo, en cambio, había elegido la honestidad y la autenticidad, y de alguna manera, eso me había llevado más lejos que cualquiera de sus logros. Al fin y al cabo, la vida no se trata de lo que logras. Se trata de cómo te sientes contigo mismo en el proceso. Me sentía en paz. Me sentía libre. Y aunque el mundo estaba absorto en su drama, en el fondo, sabía que la verdadera historia ocurría dentro de mí, en cada acorde, en cada nota que tocaba. Había encontrado algo que, sin saberlo, había buscado durante tanto tiempo, la libertad de ser yo mismo, sin necesidad de permiso. Entonces, con una leve sonrisa, volví a jugar. No para nadie más. Solo para mí. Mientras la melodía fluía entre mis manos, todo lo que necesitaba estaba ahí, en esa simplicidad. No se trataba de los demás. Nunca lo fue. No necesitaba su reconocimiento ni sus expectativas para sentirme realizada. Clare y Owen siguieron adelante con sus vidas, cada uno con sus propios fantasmas y fracasos, pero yo, en cambio, tenía algo que ningún dinero podía reemplazar: la paz interior de saber quién soy y qué hago. La vida que construí fue una vida real, construida con altibajos, pero siempre a mi propio ritmo. Su idea de éxito, con sus contratos, su imagen pública y sus expectativas externas,
nunca tuvo el mismo peso que la mía. Había logrado todo lo que quería sin necesitar la aprobación y la validación de nadie más que de mí mismo. Y quizás eso fue lo que los enfureció, lo que los hizo cuestionar e intentar comprender por qué parecía tan tranquilo mientras todo a mi alrededor se desmoronaba. Porque tenía algo que ellos no podían ver. Una vida real. Una vida vivida en el presente, donde cada acorde del piano reflejaba quién soy, sin máscaras ni convencionalismos. Y de repente, ya no lo sentía como una victoria contra Clara y Joven. No se trataba de derrotar a nadie. Se trataba de ser libre. Libre para ser quien era, sin preocuparme por lo que pensaran los demás ni por lo que esperaran de mí. La felicidad, me di cuenta, no se encuentra en las cosas materiales ni en el espectáculo que puedes crear para los demás. Está en las pequeñas cosas que son genuinas y que se alinean con quien realmente eres. Estaba jugando, no para el público, sino para mí misma, y eso era más que suficiente. Había encontrado mi paz. La música había sido mi aliada en cada momento de mi vida, y ahora, al retomarla con esta claridad, me di cuenta de que la verdadera riqueza residía en esto: la libertad de vivir mi vida a mi manera, a mi propio ritmo, con mi propia música. Y ese, quizás, fue el mayor logro de todos. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.